Pues sí, creo que pasa. Dígame, a ver. No respondió a nadie. Ah, a ver, algo. ¿Qué es esto? Space Handle. Oh, qué interesante. Desde aquí. O sea, esto le das al último. Oh, acabo de descubrir algo. Qué interesante, qué interesante. Ahora, en fin, vamos a nosotros. Cuéntenme. ¿Alguna duda, pregunta, algo que se haya quedado en el aire de las últimas cosas que hemos hablado? ¿O no? ¿O bajo control al momento? Como les estaba comentando ayer, yo estoy totalmente consciente de que hay muchas de las cosas que nosotros vamos a ver ahora que no, o sea, que por más que usted como que intente, como que no va a entrar. Eh, y por eso les aclaraba, yo estoy totalmente consciente también de que hay cosas que aparte de lectura y demás requieren tiempo, sobre todo son conceptos nuevos, son aplicaciones raras, cosas que tienen relaciones con otros conceptos. Eh, Asumiré que no hay dudas, preguntas, no veo nada aquí. Por si acaso, por si acaso. Creo que lo había mencionado ayer, pero por si acaso. Recuerden que muchas veces yo ni me doy cuenta de cuando escriben. Hace un sonidito, pero a veces yo nuevamente me oigo más a mí que a eso. So, les sugiero que si tienen alguna duda, sencillamente hablen. Lo digo también porque me ha pasado de que levantan la mano y yo ni cuenta me doy. Y también porque como tengo que estar haciendo el cambio entre aplicaciones. Pero en fin, eso no debería ser muy fuerte si yo me caí esto. Exacto, no debería ser una cosa mayor, pero por si acaso. Lo digo porque ayer me parece que de hecho que pasó. Y va a seguir pasando, porque es que si no lo oigo, ¿qué puedo hacer? Em, Ayer mismo me di cuenta de que media hora después me encontraba una duda o algo que han escrito. Y lo mismo, si ustedes ven que ustedes ponen alguna pregunta o algo, y por alguna razón yo no adreseo eso, pregunta, abra la boca. Vos sí. Ok, entonces miren, nosotros nos quedamos acá. Dijimos que nos interesaba ver estos conceptos de manera secuencial. Entonces, miren, el primero que vamos a ver vida media. Vida media se define bien sencillito y es la cantidad de tiempo que se requiere para eliminar vida media, la mitad de la cantidad, concentración de fármaco administrada. Eso es vida media. El concepto de vida media es importante porque nos va a permitir a nosotros hablar en un momento de los kinetics de eliminación. Está Zero Order Kinetics y está First Order Kinetics. ¿Qué me interesa que sepan? Miren, esta fórmula que están viendo acá, esta formulita que están viendo acá, es necesario que se la aprendan, que se la sepan. Es necesario que sepan que vida media es igual a 0.7. 0.7 es una constante. O sea, es un valor que siempre van a utilizar independientemente del fármaco que le estén presentando. Interesante esto. Ya ustedes saben lo que es volume distribution. Habíamos dicho que volume distribution era la cantidad que usted administraba sobre
la concentración plasmática post-administración entre clearance. Por si acaso, tienen que tener un pequeño cuidado con las fórmulas que son complejas. ¿A qué me refiero con eso? Les voy a hacer, esto lo vamos a ver más en cardio, pero por si acaso. Miren, cada vez que ustedes ven algo como esto, por ejemplo, vida media es igual a 0.7 por volume distribution entre clearance. Volume distribution ya nosotros sabemos que es given dose entre plasmatic concentration. La razón por la cual yo siempre les recomiendo que cuando vayan a hacer algún acercamiento de alguna fórmula y vean que dentro de la composición de una fórmula, entonces lo que le decía, cuando ustedes vean que hagan fórmulas compuestas significa es que dentro de la fórmula de algún cálculo hay un componente que tiene inmersa otra fórmula. Entonces, cada vez que ustedes vean este tipo de correlaciones, es importante que automáticamente piensen en la fórmula derivada de este componente. Por la sencilla razón de que no siempre, mira aquí que está esto, sí, interesante. Por la sencilla razón de que no siempre le van a dar, o sea, ustedes pueden tener casos donde le ponen a calcular vida media y en vez de darle volume distribution le dan estos señores. Y si usted no está pendiente de eso, o le dan observaciones que le permiten sacar a estos señores. Si usted no está pendiente, dice, ay, pero me falta volume distribution. Ah, bueno, lo que pasa es que tú primero tienes que sacar el volume distribution y después tienes que hacer la otra observación. Esto es lo que le llaman fórmulas. De color no. Fórmulas derivadas. Y eso es bien importante, porque a veces nuevamente son cosas que pasan desapercibidos. Tienen que recordar que la fórmula no le gustan a nadie. Probablemente ni siquiera los que las usan on daily basis. Y que estas son cosas que tienen que tener bastante pendiente porque al fin y al cabo usted lo que tiene un minuto y algo para resolver estas preguntas. Por si acaso, en el examen sí hay que calcular cosas. Ahora, ¿qué les puedo decir de esos cálculos? Esos cálculos siempre son sencillos. Ahora, lo que determina la sencillez y el tiempo que le toma es que también usted se sepa la fórmula, obviamente, y las consideraciones alrededor de esta. Por si acaso. Por si acaso, y esto para que no se me vaya a pasar. Miren, si el día que usted se sienta en el examen, ¿qué va a pasar? Porque a todos nos pasa. Esto pasa, es algo que pasa, que puede pasar con lo que sea, pero pasa mucho con preguntas donde hay fórmula. Miren, si ustedes ven, más adelante vamos a hablar de control de tiempo. Pero si ustedes se encuentran con una pregunta primero, donde usted no tiene ni puta idea de qué es lo que le están hablando, que usted de verdad la leyó y usted sabe en su corazón que ahí usted no tiene nada que buscar, que de verdad usted está perdido en el limbo, hágase el loco, elija la que usted cree y siga para adelante. Ustedes se van a dar cuenta de un poquito más adelante, mientras avancen, de que aquí usted o se sabe una cosa al final o no se la sabe. Y no hay force, no hay tigraje, no hay chulería. Eso es, sabe, no sabe, ya. Y ya. Si usted ve una pregunta, usted la leyó y está perdido en el limbo, póngala que usted cree y siga para adelante. ¿Por qué? Porque cada vez que tú tomas tiempo de aquí o sea, cada vez que tú te tomas tiempo extra para analizar estas preguntas que no te sabes, obviamente, tú lo que le estás es quitando tiempo a otras preguntas. Pero te está tirando la soga al cuello por una vaina que tú no te sabes. Entonces no tiene sentido eso. Lo otro, si le sale alguna pregunta de cálculo, el mismo concepto. Si usted se acuerda de la fórmula rápido, dele para allá. Si por alguna razón usted la ley está en el limbo, usted flaguea la pregunta, o sea, la marca y sigue para adelante. Y si te queda tiempo al final, bueno, lo primero es, como siempre, ustedes no dejan preguntas vacías, ustedes eligen una de las respuestas, la que más le parezca, al ojo por ciento, porque imagínate, tiene que ver con cálculo que usted va a hacer. La flaguea, porque sabe que la tiene que revisar, avanza y le da para allá. La razón por la cual el manejo del tiempo es sumamente importante es, primero, porque el tiempo es fixo.
sea, ahí eso no se para, el timer comenzó y eso es por 40 preguntas te dan 60 minutos. Y ya, o sea, tú puedes ahí morirte y ya, eso no se para. Eso no se para, eso es para adelante. Y si ustedes pues dividen la coseta, 40, bueno, sería 60, mejor dicho, entre 40. Ay, coño. Bueno, 1.5, son minuto y medio, 1 minuto 30 cada pregunta. Si usted ve que usted dura más de un minuto con una pregunta y usted sabe o que los 30 segundos que quedan no le dan para llenarla, o que, como le dije, usted ya la leyó, tiene un minuto arriba de esa pregunta y no nada, siga hacia adelante, ponga lo que usted cree y siga, no pierda tiempo. Que usted le está quitando restando tiempo a otras. Tiene que tener mucho cuidado con el manejo del tiempo, porque si por vaina del diablo Jesucristo o cualquiera al que usted le rece, usted llega a la pregunta 30 y se le acaba el tiempo, todas las preguntas de ahí para adelante son contadas automáticamente como malas. Lo otro, lo que menos usted quiere es tener el tiempo arriba como usted está respondiendo. Que usted vea que le quedan 5 minutos y que le quedan 6 preguntas. Eso es lo peor que usted le puede pasar. Porque nada más con la presión que tú tienes arriba, tú no le bien. Otra cosa, yo no sé si es de maldad, yo no sé si es uno que exagera o qué, pero es muy frecuente que las preguntas que están al final, la 38, la 39, la 40, siempre son preguntas kilométricas. Ahora le digo, no sé si estoy exagerando, ¿verdad? Pero nunca son chiquitas. Nunca, nunca. Es muy frecuente, de hecho, que las preguntas que se encuentran al final sean preguntas de advertising. Eso lo mueven public y es que a veces. Espérate, yo creo que yo tengo aquí. Coño, pero eso no. A ver. No. ¿Quién me va a demandarme? ¿Dónde está la cosa? Me va a demandar. ¿Quién va a demandar a este infeliz? Quizás un par de años, ¿verdad? Digan, mire, este doctor gana cuarto. Ahora sí. Ahora mismo no. Miren aquí. Estas preguntas más adelante. Miren, nada más miren la extensión. Miren, eso es una. Miren, ay, coño. Qué bueno que salí de esto. Miren eso. Esta es una sola pregunta. Esa es la primera parte. Tú tienes la pregunta general aquí, ¿verdad? Y tú tienes un advertising. Luego tienes que leerte la otra parte del advertising. Miren las respuestas, llega hasta F, y todas son largas. Miren, aquí te dan un reporte de una investigación que hicieron de esta desgracia y todavía no se acaba. Miren, tienen que leer Y esto. es en serio, yo nunca había visto una pregunta así. Está bien. Yo le dije que en el examen ustedes van a ver vaina que nunca han visto. Entonces, miren, esta vaina es larga, hay que analizarlo y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y también, lo único bueno es que regularmente son así preguntas combinadas, pero no es que lo hace más fácil, sino que ustedes tienen un advertising, algo que tienen que leer súper largo, y de ahí salen varias preguntas, pero nuevamente es algo que nada más leyéndolo, usted se le va más de 2 minutos. Pero ni Nada ellos, más exacto, leyendo, ni nada ellos más lo leen en un leyendo. minuto. Eso es sin responder, sin pensar, o sea, Esas preguntas son al ojo por ciento. A la ¿Qué te Timarín. digo? ¿Qué te digo? La mayoría la tiende a llenar así, y no es ni siquiera por el asunto del tiempo, sino que Public Health realmente es el cuco de esta vaina, porque hay un detalle y es que se requiere saber mucho de investigación, se requiere saber mucho de lógica, hay que ser, realmente para esto hay que ser inteligente. O sea, muy inteligente, o sea, y te ha muy bien preparado. Entonces, como es una de las partes que menos contenido representa del material, pues la gente se hace loco. Un par de Mira, yo preguntas. tengo una pregunta, ahora que estamos, Dámelo. o sea, que estamos hablando de eso, para confirmar si es verdadero. Yo siempre he escuchado que las preguntas, cada pregunta tiene un valor diferente y que hay preguntas que valen más que otras. Sí. Y hay preguntas que no valen también. Ajá, exacto, también he escuchado eso. Entonces, siempre me han dicho que esas preguntas
de estadística, de public health, que que son un plus abismal. Eso es verdadero, porque tú No sé sabes, son rumores decirte. y eso. Ahí no te sé decir por qué, porque nadie sabe. O sea, y lo que nadie sabe, o sea, y te digo lo siguiente, o sea, cuando te digo, mira, cuando yo digo nadie sabe, es que no hay ninguna fuente oficial que diga, que hable de estas cosas. Ojo, sí se sabe que cada pregunta tiene un valor diferente, que no es algo lineal, de que como el examen de nosotros, de que, oh, sacaste 10 buenas de 20, 50%, no, esto no se calcula así. Como se calcula el examen es comparando, ustedes ven por ejemplo en ambos, que cuando ustedes ponen una pregunta, siempre lo comparan a ustedes con la población general, así que se saca la nota, eso es lo primero. La nota que usted saca no es numérica, sino que es en comparación a todas las personas que han cogido el examen. Eso es lo primero. O sea, el punto de referencia para dar la nota del examen es la misma gente que coge el examen. A ti te dan, por ejemplo, 280 preguntas y ellos distribuyen las diferentes calificaciones. De todo lo que cogieron ese examen o esas preguntas, ¿quién fue el que más sacó? ¿Y quién fue el que menos sacó? Y con eso establecen la distribución. Y a ti te ponen en relación a todo lo que han cogido el examen, ¿dónde tú caes? Si tú caes aquí, si tú caes aquí, si tú caes aquí. Y por eso que yo le dije, aquí nadie tiene que quemarse, aquí nadie tiene que sacar menos que el promedio, porque es que es un juego estadístico. No es de que, de 280, ¿cómo se llama esto? De 280, tú sacaste 200 buenas, eso es un 240. No, eso no se calcula así. Es comparando poblaciones. Bueno, en este caso, gente que acogió un examen. Y es la mejor manera de tu gradear un examen, porque si la población es bruta, todo el mundo se ríe por lo mismo. Si la población es muy inteligente, la nota es, o sea, la nota siempre va a ser un reflection de cómo se comporte el grupo de personas que toman el examen. Entonces, cada una vale diferente. Me parece que son de 40, 60 preguntas que no tienen valor, que son de ellos de prueba. Eh, Eso sirve son preguntas de prueba para ellos, pues eso mismo, probar las preguntas que están haciendo y ver qué modificaciones hacen antes de hacerlas oficiales. Ahora, lo de yo decirte que una vale más que otro, como no hay fuente oficial de eso, nadie sabe. Y todo el que opine está hablando porquería. ¿Por qué? Porque nadie sabe. Y el que trabaja ahí no lo va a decir porque va preso. Lo primero que a ti te hacen, cuando tú trabajas para este tipo de empresas, te lo digo porque estoy trabajando en una, lo primero que a ti te hacen firmar es un disclaimer de que si por tu mano pasa cualquier tipo de información de la compañía o de alguien de un customer con la compañía y esa información se hace pública por tú queriendo sin querer, te llevó el diablo. Y aquí las cosas son de verdad. O sea, aquí las cosas y los problemas son de verdad. O sea, de verdad. Aquí no es, o sea, aquí un peo te lo da cualquiera. Y hay derechos. O sea, hay derechos en general. Porque todo está descentralizado. Aquí no importa si tú conoces a Abinader, si tú conoces a tal gente, aquí esa vaina no importa. O sea, literal, estoy hablando desde el punto de vista no de resolver un problema, sino de crear un problema. De hecho, en estos días se armó un buen peo en una compañía multinacional que se llama Blizzard, que hace juegos. Y el problema se creó porque habían hombres y mujeres con la misma posición y tenían wage, le estaban pagando diferente. En esa misma compañía también, junto con ese pelotón, que parece que hombres de alto rango estaban como de que abusando de poder, agrediendo sexually, cosas así, o haciendo comentarios fuera de lugar. Bueno, pero no tienen que irse lejos. El gobernador de los últimos años de Nueva York, que era, no me acuerdo el nombre, pero sé que el apellido es Cuomo, el gobernador de Nueva York, bueno, nadie tiene que saber, ¿cómo que se llama? Sabrá Se Cristo, es una llamaba, pregunta.
Yo sé que Cuomo el apellido, pero el nombre no me acuerdo. Pues ese tigre en estos días lo hicieron renunciar. Renunciar. Un tigre que tiene unos 50 años en ese poder. Renunciar porque como 2 secretarias se le quejaron de irregular behavior, ya ustedes saben. O sea, y estamos hablando de un gobernador de uno de los estados que más cuartos e intereses maneja de acá. O sea, en fin. Y eso es una de las ventajas y de la cosa bonita de aquí, que el sistema funciona y, y eso. O sea, las cosas se hacen. Pero en fin. El punto era que esta vaina, todo el que hable paja, eso mismo, no se sabe. Pero sí, cada pregunta vale diferente. Las de Public Health, tú podrías establecer una relación de cómo realmente son las más random, la que mayor complejidad para nosotros tiende a tener, porque aquí nadie es matemático, que podrían. Ahora, la realidad, uno no sabe. Uno no sabe. Y también, como mencioné ahorita, en la página acá. Vamos a ver. Está un buen subject. Subject breakdown. A ver si está aquí. Míralo aquí. Esa página es la oficial, como siempre, ¿verdad? Ustedes, esto yo creo que está de hecho en el first también. Ustedes tienen el distribution de regularmente cuál es acá. Esto era el distribution del contenido que es más testeado en el examen, y como ustedes ven, biostatistics de todos corresponde al más bajo, la menos cantidad de preguntas que le van a salir de eso. Pero en fin. Por si acaso, esto de los samples questions no lo hagan. Aunque se vea tentador, no lo hagan ahora, eso es para después. En fin. Continuando con, entonces le hago esa salvedad por si acaso, por si se me pasa más adelante, porque algo muy importante respecto al manejo del tiempo. Ustedes no quieren bromar con el tiempo, ni mucho menos tener la presión de diablo, estoy jodido, no me va a dar tiempo ya, ya no. Por si acaso también, ahora mismo a ustedes no les interesa manejar tiempo, es una de las últimas cosas que uno, o sea, sí les interesa controlar tiempo, pero no volverse loco con el tiempo, todavía no. Eso es lo último que uno aprende a manejar. Ahora mismo tiene más valor el manejo de las preguntas y el aprovechamiento de las mismas, que usted hace lo rápido, por si acaso. Ok, entonces nosotros seguimos aquí. Pues entonces ya ustedes saben las cosas alrededor de los cálculos dependientes, los cuidados que tienen que tener, las fórmulas compuestas. Entonces, ¿qué es importante? Como les dije, en un momento vamos a hablar de los order kinetics. Es importante que sepan, sobre todo, que cuando hablamos de first order kinetics, las vidas medias regularmente se correlacionan con un fixed porcentaje, con una fracción, sería ¿cómo se llama? Sería la manera adecuada. Zero orders se refiere a amounts. First order, vamos a ponerlo con números. First order kinetics se refiere a fracciones. Así que yo me acuerdo. A, porque va con 0, o sea, primero, y F, que va después del 1, o sea, siguiendo de que el orden del alfabeto. Así es que me acuerdo. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que una de las características principales que tiene el first order kinetics es que, independientemente cuál sea el fármaco y la duración de la vida media, por cada vida media tú eliminas una fracción del fármaco. ¿Cuál es el patrón que estamos viendo aquí? El patrón que nosotros vemos es que al paso de la primera vida media, nosotros eliminamos el 50% del fármaco. En la segunda vida media, eliminamos
la mitad de 50, que es 25. En la tercera vida media eliminamos nuevamente la mitad de lo que correspondía anteriormente. Anteriormente tenemos 25%, a la mitad 12.5 y así. Entonces, el patrón que nosotros vemos en First Order Kinetics es que por cada vida media del fármaco, nosotros eliminamos la mitad de la totalidad del fármaco. ¿Cuál es la fracción? Un medio. ¿Cuál es el detalle? Que cuando tú estás hablando de fracción, lo que determina, oigan bien, la cantidad de fármaco es la concentración total del mismo. Por ejemplo, vamos a suponer que me cogió con el metronidazole. Vamos a decir que yo di 500 miligramos de metronidazole. 500 miligramos. Y que la vida media del metronidazole, vamos a suponer, yo no sé cuál es, pero vamos a suponer que es 3 horas. Entonces, según lo que habíamos hablado de vida media, luego de que yo di el metronidazole, en las 3 horas consecutivas, las 3 horas posteriores de yo dar el fármaco corresponde a la primera vida media. Entonces, si yo di 500 miligramos, lo que me quedaría luego de las 3 horas es 250 miligramos. Nuevamente, voy quitando por cada vida media la mitad de la concentración de fármaco que hay. Míralo acá. De 500, ¿cuánto me quedan después de la vida media? La mitad, 50%. Entonces, pasaron 3 horas más. ¿Qué hago? ¿Qué obtengo posterior a eso? Pues la disminución nuevamente del medio de la mitad de la concentración que tengo. Aquí sería 3 horas después, 125 miligramos. Me quedarían circulando de metronidazole. Y así, a medida que van pasando los intervalos de vida media, que en este caso son 3 horas, pero puede cambiar dependiendo del fármaco. Tú tienes fármacos que tienen vida media de un mes. Me parece que amiodarona, digoxina duran semanas largas. No hay que irse lejos. Penicilina inyectada dura 2 semanas, 2 a 3 semanas dando vueltas. Por eso es que el tratamiento es una sola inyección, porque dura mucho dando vueltas. Tiene una vida media prolongada. Si estamos hablando de la intramuscular. Entonces, lo que nosotros nos interesa rescatar de aquí es que luego de administrar el fármaco, se va eliminando de manera paulatina, independientemente cuál sea el mecanismo de eliminación, si es hepático, si es en sangre, si es pulmonar, si es renal, y que se va haciendo de manera, claro, depende del kinetics, estamos hablando de first order kinetics, pero en el caso de que sea first order kinetics, va a ser siempre por cada vida media mitad del fármaco. Ahora, dentro de este concepto se deriva otro, que es el steady state. El steady state se refiere, como su nombre puede indicar, a esto. Vamos a suponer, esto era aquí. Aquí. Vamos a suponer, ya nosotros vimos lo que pasa cuando tú das metronidazole, o bueno, cualquier fármaco oral, y es que sube la concentración, se absorbe y luego se elimina. Vamos a suponer que cuando tú lo das la primera vez oral, tú alcanzas una concentración plasmática de... bueno, ya vimos que cuando lo damos sobre todo oral, la concentración que se alcanza en plasma siempre es menor a la concentración total que yo di. Eso fue lo que nosotros, por si acaso, para rescatar. Aquí. Miren aquí. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto? Esto, mírenlo acá. Cuando nosotros hablamos de esto, mencionamos que cuando tú lo das oral, se absorbe de manera paulatina, se alcanza una concentración máxima y luego comienza a eliminarse el fármaco. Vamos a suponer que esta concentración máxima que se alcanza, vamos de hecho
Voy a utilizar esto como apoyo y entendernos un poquito mejor. Vamos a suponer, ¿verdad?, que nosotros vamos a seguir con metronidazol. Yo di 500 miligramos y lo di vía oral. Luego de yo darlo vía oral, veo que cuando yo lo mido en sangre, vamos a decir que me da una concentración máxima de 100 miligramos. Pero yo necesito que este fármaco, que este metronidazol, esté en sangre, que la cantidad que alcance sangre sea 250 miligramos. Para yo lograr alcanzar esta concentración de manera constante en sangre, por lo regular yo tengo que dar el fármaco de 4 a 5, o sea, tengo que dar de 4 a 5 vidas medias del fármaco. Si la vida media dijimos que era 3 horas, significa que yo voy a alcanzar la concentración que me va a dar el efecto farmacológico luego de que yo me tome el fármaco de 4 a 5 veces en este intervalo de tiempo. Me explico. 3 por 4 son 12 y 3 por 5, 15. 15 horas. Ok. En un intervalo de 12 a 15 horas, yo tengo que tomarme de 4 a 5 veces este fármaco para alcanzar en sangre la concentración del fármaco que me va a dar el beneficio farmacológico. A lo que esto se refiere, en pocas palabras, es de que hay un tiempo entre cuando usted da el fármaco a cuando se alcanza el steady state o la concentración a la cual tú obtienes el efecto farmacológico. Y regularmente ese tiempo está determinado por la administración de 4 a 5 vidas medias del fármaco. Como cada fármaco tiene su vida media, el tiempo en el cual se alcanza este steady state varía de un fármaco a otro. Mientras más larga la vida media del fármaco, pues más tomas del fármaco me va a tomar para alcanzar el steady state y por ende el beneficio farmacológico. Regularmente, no sé, aquí hay una, no recuerdo, no. Vamos a buscar steady state chart. Míralo aquí. Míralo aquí. Este es el steady state chart. Excelente. Esto es lo que nosotros necesitamos para entendernos de verdad. Esto es lo que nosotros necesitamos para entendernos. Mírenlo aquí. Esto que está coloreado acá, como ven, espérate, esto es aquí. Mírenlo ahí. Esto que está acá es a donde, como ven aquí, el rango terapéutico, lo que le decía, la concentración a la cual nosotros queremos alcanzar en sangre, cosa de que obtengamos el efecto farmacológico. Como ustedes están viendo acá, vamos a concentrarnos en, esto no nos interesa, constant infusion, este que nos interesa, la línea verde. Ahora mismo lo que nos interesa es la línea verde, porque de lo de loading dose vamos a hablar ahora. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que cuando nosotros damos el fármaco por primera vez, nosotros alcanzamos una concentración en sangre por debajo del rango terapéutico. Fíjense, luego de que el fármaco alcanza un pic, comienza a disminuir su concentración. Esta es una vida media. 1, 2, 3, 4, 5. Solamente cuando han pasado, como mencionábamos, de 4 a 5 vida media, es que nosotros
podemos mantener el rango terapéutico. De aquí en adelante, cada vez que yo doy una nueva dosis del fármaco, me mantengo dentro del rango terapéutico. Antes de esto, como ven, tengo momentos donde alcanzo el rango terapéutico, pero rápidamente salgo de esto. Aquí hay otras cosas representadas que vamos a hablar ahora. Pero eso es lo que me interesa que sepan, que es por lo regular, de manera normal, si es vía oral, tú tienes que, antes de ver el efecto farmacológico, tienen que pasar de 4 o 5 vidas medias. Jordano, discúlpame, este tema a mí se me hace difícil. So, cuando tú dices vida media, básicamente son dosis. So, una dosis, 2, 3 dosis. No me gustaría decir dosis, porque mira que lo que pasa. Dosis es la cantidad que tú das. Vida media es el tiempo que a ti te toma eliminar la mitad de ese fármaco. So, en este caso, vida media es más un concepto que se refiere a cuántas veces yo tengo que dar el fármaco para alcanzar esto que ven acá que se llama steady state, que es que de ahí en adelante, mientras yo siga dando las dosis orales, me voy a mantener en el rango terapéutico, se voy a obtener el beneficio del fármaco. Antes de eso, no tengo constancia en la obtención de la manutención de la concentración necesaria para alcanzar el efecto del fármaco. Y nuevamente, lo importante de acá es que la vida media es una medida de tiempo sobre eliminación. Y como cada fármaco tiene su vida media, el tiempo que a mí me va a tomar alcanzar el steady state va a depender uno de otro. Lo único que es constante entre todos los fármacos que administro por vía oral es que me va a tomar de 4 a 5 vidas medias alcanzar este estado. ¿Entienden? Por ejemplo. No, Jordano, realmente yo estoy perdida como de la vida media y eso. ¿Qué? Jordano, ¿Qué es? una pregunta. ¿Está y el rango terapéutico lo mismo? No. El steady state es, miren, el rango terapéutico es esto. A lo que se refiere al rango terapéutico es, miren acá. Mientras yo tenga la concentración del fármaco entre 11 y 15, bueno, 15 algo, casi 16, yo mientras esté en este rango de concentración, yo tengo el beneficio del fármaco. Bien. Ahora, el steady state se refiere a esto que ustedes ven acá. Este es el steady state. Y el steady state lo que representa es que en la mayor parte del tiempo, al yo administrar un fármaco, me voy a encontrar en el rango terapéutico o por arriba. Por ejemplo, si nosotros analizamos, si le ponemos porcentaje, vamos a decir que este de aquí es 0% y que esto aquí sería 100% de la concentración del fármaco. Si nosotros calculamos el tiempo, el porcentaje que yo duro por encima, en el rango terapéutico o por encima del rango terapéutico, podríamos decir lo siguiente. Desde aquí hasta acá, eso sería el equivalente como a cuánto, un 95% de esta línea, o sea, de esta línea de aquí, de esta línea completa. Entonces, este punto de aquí sería 0, este de aquí arriba, el pico sería 100%. Entonces, desde aquí hasta aquí, perdón, sería hasta aquí, eso representaría cuánto, como, no sería 95, sería como 80, ¿o cuánto? 75%. O sea, de aquí a aquí. De aquí hasta aquí. Vamos a decir que son un 75%. El steady state se refiere a que cuando yo llego a un punto en el cual la mayor parte del tiempo, luego de administrar un fármaco, se encuentra en rango terapéutico. Si nosotros comparamos
esto de aquí, con lo que está pasando acá, lo que vemos es, miren, esto es 100%, esto es 0%, esto es 0%, esto es 100%. Aquí, antes de alcanzar el steady state en esta área, nosotros lo que vemos en estas porciones es que en la mayor parte del tiempo el fármaco se encuentra por debajo del rango terapéutico. O sea, yo tengo el fármaco circulando, pero no estoy obteniendo el efecto farmacológico porque no estoy llegando a la concentración que me permite obtener el beneficio del fármaco. ¿Entienden? No me siguen. Griten. Giordano, la vida media entonces como que nos orientaría cada qué tiempo se debe administrar un fármaco para conseguir una concentración adecuada terapéutica. Más o menos. Es uno de los criterios que se utiliza para saber qué cada tiempo administrar un fármaco. Es una de las cosas que determina eso, porque por eso es que hay algunos fármacos, como el mismo Metronal, que tú tienes que bebértelo 4 veces al día, y hay otro que tú nomás te lo bebes una vez al día, porque la vida media de uno es más prolongada que la de otro. Okay. Y no hemos hablado de algo, pero aquí estamos hablando de rango terapéutico, pero en un momentito, no, míralo aquí. Vamos a hablar de rango tóxico. O sea, yo te pregunto porque eso es lo que yo entendí en la explicación que tú dijiste, eso es lo que... Bueno, eso son inferencias, es parte de lo que es importante de esto. O sea, una de las aplicaciones, pero lo más importante que tienen que saber es que para entrar, si estamos dando vía oral, se necesita de 4 a 5 vida media para alcanzar el steady state, o sea, el estado en el cual las concentraciones farmacológicas en sangre se mantienen dentro del rango terapéutico. O sea, yo estoy administrando el fármaco y estoy obteniendo el efecto deseado. Y entonces en ese caso el steady state sería cuando se logra esa concentración. Cuando tú logras el balance entre mantenerte dentro del rango terapéutico con cada dosis que das. Porque fíjense, Okay. como le dije, de aquí anterior tú estás dando el fármaco, pero por momento, si acaso, es que llega al rango terapéutico. Aquí tú no tienes efecto farmacológico. Aquí tú lo obtienes parcialmente. Aquí te estás acercando más al steady state, pero le toma tiempo al fármaco. Eso es lo que tienen que apreciar acá. Que no es que tú del fármaco, tú se lo eches en la boca o por donde sea o cualquier cosa y ya de una vez tienes el efecto farmacológico, sino que toma tiempo. Toma tiempo. Ok, gracias. Siempre y cuando sea por vía oral, porque nuevamente vamos a hablar de otras cosas, de otras consideraciones. Entonces, ¿alguna duda de otra cosa por acá? Nuevamente, como le dije, hay muchas de estas cosas que les va a tomar un poquito de tiempo graspear, porque es un concepto que se deriva de muchos otros y que tiene muchas consideraciones. Y son cosas que hay que sentarse a leer, pues, y entender y profundizar más que nada. Pero la cosa sería, ¿tienen alguna duda sobre esto? O sea, sobre qué es vida media, de cuáles son las consideraciones, de que entienden este proceso de progresión, de yo comenzar a darle el fármaco y comenzar el tiempo que hay entre, o podríamos ponerlo así de hecho, si nosotros dividimos esto en dos y ponemos de aquí para allá y de aquí para allá, podríamos decir que de las primeras 4 a 5 dosis, yo obtengo el efecto parcial del fármaco. A partir de la quinta dosis es que o en este caso, ¿verdad? Estoy utilizando dosis como vida media, no es lo más correcto, pero para que nos entendamos. Después de yo dar o de pasar de 4 a 5 vidas medias, es donde yo comienzo a tener el beneficio farmacológico y donde puedo mantener las concentraciones del fármaco en sangre que me permiten tener el efecto deseado del fármaco.
Siempre y cuando sea por vía oral, repito. Dímelo. Entonces, hay una pequeña parte que me confunde, ¿verdad? Ujú. Vuelve a lo gráfico, por favor. Ahí está. Sí, tú estás diciendo que de 4 a 5 vidas medias para poder alcanzar el punto terapéutico, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al libro, es lo que dice remaining y lo eliminado, o sea, ¿por qué va decayendo? Porque ahí está eliminando. O sea, ahí lo que te habla es del concepto de vida media. Aquí lo que te está diciendo es, mira que bueno, mira, esto es una vida media. Espérate, déjame buscar. Señala, por favor, porque no veo el Sí, coso, no estoy se ve. cambiando de color. Mira, por ejemplo, vamos a comenzar por aquí. Tiempo cero, perdón. Tiempo cero significa que aquí comenzamos del fármaco, ¿verdad? Mira el primer trazo. Sube y baja. Eso que tú estás viendo aquí, eso que yo tengo ahí en rojo, lo que representa es la primera vida media del fármaco. Las concentraciones que se alcanzan luego de yo administrarlo y el tiempo que le Ya, toma eliminar. Mira, por ejemplo, aquí vamos a decir que llegó hasta 10, ¿verdad? Mira lo que pasa aquí. ok, si nos vamos al libro, dice que en ese punto se elimina el 50% de esa primera Exactamente. vez. Elimino Ya, la mitad, eliminé la mitad. Entonces, esto corresponde a una vida media del fármaco. Ahora, cuando yo vuelvo a este punto de aquí y vuelvo a dar la dosis del fármaco, yo puedo alcanzar una dosis, una concentración en sangre mayor. ¿Por qué? Porque ya yo tengo 5. Yo comencé con 0 y subí a 10. En la segunda vida media ya me quedan 5. Y yo le estoy tirando la próxima dosis arriba. Entonces se me hace más fácil aumentar la concentración total en sangre. ¿Entienden? sí, ahora sí entendí mucho mejor. Entonces, Jordano, nuevamente, entonces, desde aquí, de este punto hasta acá, esa es la segunda vida media. ¿Dónde estoy en la segunda vida media? Vamos a decir que, ¿cuánto sería esto? 7. Estoy más alto. Entonces, yo repito este proceso hasta que las concentraciones, hasta que entre dosis yo me mantengo en el rango terapéutico. ¿Entienden? Ahora sí. sí, yo creo que ya sí, yo tenía esa misma duda. ¿Tú me escuchas, cierto, no? Ajá. Entonces al final de cada de cada vida media se va a dar una dosis. Tú la puedes dar antes. O sea, el punto es que no la puedes dar después, porque ya si yo comienzo a darla después de esto, se me va a hacer más difícil alcanzar el steady state. Acá. Ajá, exacto. Por ejemplo, si un fármaco tiene 3 horas de vida media, a las 3 horas, donde estaría el primer puntico como rojo, yo daría la siguiente dosis ahí. Exacto. Vamos a decir Entonces, que, 3 horas después de eso, la otra dosis. exacto. Vamos a decir que la vida media aquí es 3 horas. Tú diste el fármaco aquí en el tiempo cero. De hecho, ¿para qué vamos a calcular si aquí está? De hecho, míralo aquí. La vida media de este fármaco es 6 horas. ¿Cómo yo sé que es 6 horas? Porque yo la administré aquí y a las 6 horas fue donde decayó la mitad de la concentración que alcanzó inicialmente en sangre. Entonces, la vida media de este fármaco es 6 horas. Mírenlo aquí. ¿Entienden? O sea, me captan esa idea. Sí, ya sí, ya sí. Sí. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo identifico cuál es la vida media, ya yo sé que de aquí en adelante, fíjense, cada 6 horas yo tengo que dar el fármaco. Eso es lo que usted está viendo aquí, cada 6 horas. Exacto. Entonces, a las 6 horas tú eliminaste el 50%, te queda el 50% y le agregas, o sea, lo de la otra Y dosis. doy la próxima dosis, luego doy la Exacto. próxima dosis. Entonces, lo que ustedes pueden apreciar acá es que siempre y cuando yo respete la vida media, yo siempre voy a tener detrás el 50% del fármaco en sangre, lo que me va a ir permitiendo a través del tiempo aumentar la concentración paulatina y total que voy a tener a disposición en sangre. Ya, ahora sí. Ok. ¿Alguna otra duda por ahí? Démelo, Milagros. Una duda, Jordano, que creo que tú dijiste algo con respecto a eso ahorita. Mientras mayor sea la vida media del fármaco, entonces habrá que darle menos dosis. Espérate, que hay algo que te está soplando atrás. Mira, Ahora sí. mientras mayor sea la vida media del fármaco, Ajá. menos dosis hay que dar entonces.
No, es lo mismo. Siempre hay que dar de 4 a 5 dosis. Lo que se refiere eso, a lo que me referí en ese momento es que regularmente mayor es el intervalo entre las dosis. El ejemplo que, si no me recuerdo ahorita, fue metronidazole versus penicillin. O vamos a poner otro más claro, azithromycin. Cuando tú das a todo el que toma metronidazole, eso es cada 3 a 4 veces al día. Azithromycin depende para qué sea, pero regularmente es o 1 o 2 veces al día. Entonces, de lejos eso me indica que la vida media del metronidazole es mucho menor que la del azithromycin, porque tengo que tomármelo más para mantener el steady state dentro del rango terapéutico. Bien. Y si el paciente interrumpe el tratamiento con alcohol, ¿qué Bueno, pasa? ¿con qué, perdón? Con alcohol. Con alcohol, sí. Bueno, que ya eso no depende de esto, eso depende de la ruta de eliminación. Por ejemplo, el caso clásico de metronidazole y alcohol es la sencilla razón de que ambos son fármacos que se eliminan por la misma vía. Y lamentándolo mucho, la vía por la cual se elimina el alcohol, sobre todo en consumidores crónicos, que es la vía microsomal, es la misma vía por la cual se elimina el metronidazole. Y si ustedes recuerdan en bioquímica, habíamos dicho que la vía microsomal tenía una cualidad que era... ¿Cuál era la característica de la vía microsomal respecto al metabolismo general del alcohol? Que era una vía inducible. ¿Qué era lo que significaba eso? ¡Tarán! Estamos flojos ahí. Dilo. Bueno, hay dos cosas. Primero, habíamos dicho que metronidazole tiene una interacción con alcohol y era el disulfiram-like effect. ¿Recuerdan que era disulfiram? Dijimos que la disulfiram era un fármaco que se utilizaba para abstinencia en alcohólicos, que era un inhibidor de la acetaldehído deshidrogenasa. Habíamos dicho que la acetaldehído deshidrogenasa convertía el acetaldehído en acetato. Y habíamos mencionado que el acetaldehído era el responsable de las sintomatologías del hangover, del humo, de los síntomas post-humo. Entonces, usted bloquea la vía, con poca administración de alcohol, usted acumula acetaldehído y causa, en esencia, que el alcohólico, si se atreve a probar alcohol, habiendo tomado disulfiram, desarrolla una super mega ultra resaca. Ahora, el otro asunto que hay detrás de esto es lo siguiente. El alcohol, cuando se consume de manera crónica, es metabolizado a través de la P450 vía microsomal. Dijimos que es un sistema inducible, significando que mientras más alcohol tomes, más enzimas metabolizadoras de alcohol se desarrollan, significando que aumenta nuestra tolerancia, nuestra capacidad de manejar alcohol. ¿Qué pasa? Si por esta misma vía nosotros eliminamos metronidazole, significa que un alcohólico crónico necesitaría mayores dosis de metronidazole porque sencillamente, como tienen más P450, eliminan más rápido metronidazole. Por ende, se hace más difícil esto, porque se elimina más rápido. Si en una persona normal, vamos a suponer que el metronidazole bajaría de 10 a 5, en una persona, en un alcohólico crónico, en vez de bajar de 10 a 5, vamos a decir que baja de 10 a 4. ¿Por qué? Porque por la vía que se elimina, que es la microsomal, está más desarrollada por el consumo de alcohol de crónico, el consumo crónico de alcohol. Bien. Ok. Sí, pero de hecho creo que vamos a hablar de algo parecido ahora, pero sí. Entonces, ¿estamos claros aquí? Vida media, 4 o 5 vida media, vía oral, steady state, rango terapéutico. ¿Estamos claros? Estamos mejor que ahorita. Eso es lo importante. Nali, ¿qué es lo que dices? Déjame ver qué era. Si nos vamos al libro, ese cuadrito que está ahí, de la vida media, solamente se está enfocando o básicamente desarrollando esa primera half-life. En el sentido de que al principio te quedan 50, luego 25, no te va a quedar 25. Es que, se supone mira, que tú estás... Lo que tú estás viendo aquí, tú sabes que yo creo que está la confusión. Aquí lo que están representando en el libro, ¿tú sabes qué es?
Cuando tú das el fármaco una sola vez, Exacto, una sola vez. tú esperas a ver qué pasa con él. En cambio, lo que estábamos explicando ahora es cuando tú das el fármaco a repetidas ocasiones. Sí, eso mismo era lo que quería saber, porque eso es lo que entendía, una sola vez. Sí, Ahí. no. Lo que vimos hace un momento fue la aplicación, una de las aplicaciones que tiene vida media. Ahora, aquí en el libro, en esta parte, lo que se está concentrando es qué es lo que tú ves cuando tú das el fármaco una vez y vas midiendo las concentraciones de fármaco a través del tiempo, sin volver a dar dosis repetidas. Bien. Lo que pasa es que esto que está aquí es posiblemente lo más importante de esto y no está representado acá, por eso buscamos el gráfico. Okay. Ahora sí. Preguntas, dudas. A ver. Ok, entonces ahora vamos a complicarnos la vida. Ok, entonces vamos ahora a hablar de las vainas que complican esto. ¿Qué complica esto? Hay un problema. Y el problema es el siguiente. Si nosotros hablamos hace un momento de que yo tengo que esperar de 4 a 5 vidas medias para alcanzar la concentración del fármaco que me permite tener el rango terapéutico, o sea, el efecto farmacológico. ¿Qué pasa cuando yo tengo una emergencia? ¿Qué pasa si una gente está convulsionando, si una gente está teniendo un infarto y yo necesito el efecto farmacológico ahí mismo? Yo no puedo esperar 4 o 5 vidas medias. Pues para solucionar ese problema tenemos el loading dose. El loading dose es, como su nombre dice, una dosis inicial sumamente elevada que me permite a mí bypassear las 4 o 5 vidas medias que yo necesito para entrar a la concentración del fármaco que me permite a mí obtener estar dentro del rango terapéutico y por ende el efecto farmacológico. O sea, es una manera de evitar esperar este tiempo. Loading dose es una concentración elevada que administras para bypassar esto. El ejemplo más claro, ya que estamos mencionando azithromycin. Miren, el tratamiento de primera línea de faringometalitis estreptocócica es un shot de penicilina benzatínica. Ya. 1.2 millones de unidades. Y ya, usted le agarra a su gentecita, le saca la nalguita, le pone su cosita y ya. Salió de eso. Ahora, si una persona tiene alergia a penicilina, obviamente no le puede dar esto. Entonces caemos en el fármaco de segunda línea. Fármaco de segunda línea, azithromycin. El esquema de azithromycin es, la primera dosis es 1 gramo y de ahí en adelante es 500 miligramos diarios. También puede ser 2 gramos, 1 gramo, hay consideraciones, pero el punto es que la primera dosis es mayor que las subsecuentes. Cada vez que ustedes vean esto, de que dieron una dosis inicial elevada y posteriormente dieron dosis de mantenimiento menores, significa que la primera dosis fue un loading dose. El yo dar 1 gramo me asegura a mí que yo voy a alcanzar rápidamente el steady state. O sea, que voy a tener la concentración del fármaco dentro de los límites del rango terapéutico. No tengo que esperar de 4 a 5 vidas medias. ¿Entienden? La fórmula. Concentración plasmática de interés por volume distribution entre bioavailability. Yo no tengo ya que decir cuál es el problema que ustedes van a encontrar aquí. Volume distribution, ya nosotros habíamos dicho de que era una fórmula dependiente, biodisponibilidad también, que eran las dosis por las áreas under the curve, oral versus IV, pero yo le dije que de esta fórmula no tienen que preocuparse.
De volume distribution, sí. Era nuevamente given dose entre concentración plasmática. Dímelo. Okay, yo me imagino que esos valores te los dan, ¿verdad? Te dan la concentración ¿Cuál? del fármaco, por ejemplo. Bueno, en loading dose lo que te dicen es regularmente, mira, que algo así, con una emergencia, que necesitamos a esta gente, que el efecto fue alcanzar rápidamente el rango terapéutico, la dosis que nos interesa alcanzar de fármaco en sangre es tal, y lo otro ya tú sabes, que no te van a dar volume distribution, sino que lo que te van a dar es... No, pero por lo menos te van a decir, o esta es la cantidad de, de fármaco que se le está administrando y te van a decir la concentración en el plasma tanto, me imagino. Claro, todo Ok. siempre lo van a tener, todo. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces le dan información de más y usted tiene que elegir entre cuál es la que va a utilizar. Por eso es importante conocer las fórmulas y saber de dónde usted va a sacar cada cosa. Pero luego de eso, no hay problemas mayores. Esto de maintenance dose, yo lo mencioné, que es a lo que realmente más nosotros estamos acostumbrados, que son las dosis que usted da entre intervalos de tiempo para mantener las concentraciones adecuadas dentro del rango terapéutico. ¿Ya? Y la fórmula es bien self-explanatory. Entonces, loading dose, vida media, maintenance dose, conceptos high yield. Miren, drug metabolism, nosotros podemos resumirlo bien sencillo. Está fase 1, fase 2. El mayor bulk de drogas que se metabolizan por esta vía son las lipófilas, y la razón principal es que el hígado lo que hace principalmente es transformar y el riñón posteriormente elimina. Mientras más hidrofílica sea una sustancia, más fácil se elimina por el riñón, por obvias razones, lo que sale por el riñón es pipí. Y mientras más miscible en orina, en agua sea, pues más fácil de eliminar es. Es importante que conozcan las dos fases. Ahora, de manera general, no se compliquen. Fase 1, como ustedes ven acá, reducción, oxidación, hydrolysis. Fase 2, methylation, glucuronidación, acetylation, sulfation. En pocas palabras, fase 1, modificamos la sustancia quitando o poniendo elementos simples. Fase 2, modificamos la sustancia en cuestión agregando macrocomponentes que aumentan la solubilidad. Ya. No tienen que complicarse. Repite eso, please. No. Ok. No, mentira. Que de manera fácil, de que, ok, no, tiene que decirme cómo que no, coño. Lo que decía es que la mayoría, y no solamente fármacos, sustancias en general, desde tóxicos hasta hormonas, eso lo mueven endocrino, que tienen características lipofílicas, deben pasar por un proceso de conversión a sustancia, o sea, de lipofílica a conversión hidrofílica para su correcta eliminación de vía renal. Lo que les mencioné es que una manera fácil de aprenderse las diferentes fases es que fase 1 en general lo que nosotros hacemos es modificaciones menores. Le quitamos un elemento, le ponemos un elemento a una sustancia. Oxidación, ya nosotros sabemos que es quitar hidrógeno. Reducción, poner hidrógeno. Hidrolysis, romper enlaces con la conjunta formación de agua. Ya, son modificaciones menores. En phase 2, lo que nosotros agarramos son componentes, sustancias mayores y la agregamos a la droga lipofílica o a la sustancia lipofílica para aumentar su solubilidad. Entonces me parece que es un mejor approach. Cada vez que usted vea que se modifique solamente la sustancia en cuestión, fase 1, cada vez que usted vea que se le pegue algo grande para hacerlo más lipofílico, fase 2. Ya. Para que no se complique más de la cuenta, porque no es necesario. ¿Preguntas? No.
interesante está esto. Acá no era aquí la cosa. Muy interesante. En fin. Ok, entonces ahora vamos a hablar de First Order Kinetics, Zero Order Kinetics. Lo primero es lo siguiente. Cada vez que usted le hablan de eliminación de una droga, lo primero que usted tiene que pensar es en ¿esto es First Order Kinetics o es Zero Order Kinetics? La suerte es que bien fácil usted saber sobre qué tipo de kinetics le están hablando. Y es fácil por lo siguiente. Asuma que todas las drogas del universo, habido y por haber, se eliminan por First Order. ¿Por qué? Porque de interés solamente tenemos phenytoin, que es un anticonvulsivante, etanol y aspirin, que se eliminan por Zero Order Kinetics. Por ende, como siempre, apréndase lo más sencillo. Apréndase lo más sencillo. Zero Order Kinetics, P. Phenytoin, etanol, aspirin. Zero Order Kinetics. Todas las otras cosas, First Order Kinetics. No se acuerda, no sabe. First Order. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las drogas, el 99% de las drogas se eliminan por esta vía. Ahora, ¿qué sí es importante? Fíjense que hace un momentito yo le hice la siguiente cosa. No sé si decirle mnemonics, pero así es como yo me lo aprendí. Zero Order Kinetics, First Order Kinetics, AF. Ups. AF. A va primero que F. 01. Código binario. Bueno, a mí me funciona. AF. AF 01. A de amount, F de fraction. Lo que nosotros vamos a ver aquí es que... Interesante esto. Bueno, no tan interesante. Pues sí, lo que nosotros vamos a ver aquí es algo ya que hablamos ahorita. Nosotros tenemos que a medida que pasa cada vida media, nosotros eliminamos una fracción de la droga. La fracción que generalmente se elimina por vida media, dijimos que era la mitad. Miren lo que estamos viendo aquí. En la primera vida media, de una concentración de 4, pasamos a una concentración a 2. Significa que perdimos 2. 2 es la mitad de 4. Entonces, estamos perdiendo o eliminando el fármaco en medios o de a 50% por cada vida media. Eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, en la segunda vida media, vamos a acercar esto un poco. En la segunda vida media, ¿qué es lo que vemos? En la segunda vida media, tenemos una concentración de 2 de base y luego del paso de la segunda vida media, obtenemos una concentración de 1. ¿Cuál fue el cambio que vimos? Redujimos lo que entró, lo que teníamos, a la mitad. Entonces, de aquí a acá se eliminaron 2 y de aquí a acá se eliminó 1. ¿Cuál es el patrón? Nuevamente, por cada vida media estamos eliminando la mitad. ¿Qué significa eso? Que en First Order Kinetics, mientras mayor sea la concentración del fármaco de la sustancia a eliminar, mayor va a ser la cantidad de sustancia eliminada por vida media. ¿Entendieron eso? Necesito reassurance. ¿Lo entendieron? Repítelo. Miren acá. Vamos a ponerlo en perspectiva. En la primera vida media, nosotros eliminamos una concentración de 2 del fármaco. ¿Verdad? Pasamos de 4 a 2. En la tercera vida media, ¿cuánto fue que eliminamos? 1. La mitad de lo que estaba, ¿verdad? 0.5. Ustedes quieren morir ahora mismo de todito. Vamos En a la faltar tercera eso. vida media, teníamos una concentración de 1 y terminamos con 0.5. ¿Cuánto se eliminó? 0.5. Pasamos de 1 a 0.5, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el patrón que estamos viendo?
¿Cuál es la diferencia entre la primera vida media y lo que vemos en la tercera vida media? Cuéntenme. ¿Qué ven? Siempre se está perdiendo la mitad de la concentración que había. Ok, entonces, si siempre se pierde la mitad, si siempre se está perdiendo la mitad, si tenemos mucha concentración de fármaco, ¿qué nos indica eso? Que vamos a perder mucho fármaco. Que vamos a perder de manera proporcional. Entonces, en First Order Kinetics, nosotros eliminamos la cantidad que se elimina por vida media es directamente dependiente de la concentración de lo que estamos eliminando. En la primera vida media eliminamos 2. ¿Pero por qué eliminamos 2? Porque la concentración de base que teníamos era 4 y siempre eliminamos la mitad. Al final, en la tercera vida media, solamente eliminamos 0.5 porque la cantidad total que teníamos para eliminar era 1 y siempre eliminamos la mitad. ¿Entienden? Eso sí, creo que se entiende, pero entonces, ¿cómo te lo preguntan? ¿Te preguntan uno por uno o te preguntan del 1 al 5 o del 1 al 4? No sé si se me entiende. Bueno, mi hija, ¿qué te digo? Porque entonces uno a un cucharita, bueno, a la 2 son tantos, a la 3 son tantos, a la 5. Regularmente son preguntas conceptuales. Son preguntas conceptuales. Aquí a ustedes no le van a enseñar chart, a ustedes no le van a preguntar que cuánto se eliminó en cada una de las cosas. Regularmente son preguntas conceptuales, o sea, son preguntas indirectas. Regularmente esto lo mezclan con public health, le ponen caso de que clinical trials. Aquí lo que es importante, o sea, lo que quiero decir que esto nunca se lo van a preguntar de manera directa. Las preguntas que se derivan aquí son de otras cosas. En ambos me salieron unas cuantas preguntas, así mismo, que incluso la puedo buscar, enviarla al grupo más o menos para que ahorita Por se pueda favor, sería interactuar un bueno. poco. Pero por si acaso, ambos, y a mí lo mismo pasa con Uber, ustedes se van a encontrar con muchas preguntas que están dirigidas a que usted sepa que algunos temas hay que ponerle atención. Me explico. No es imposible, pero es muy difícil que ustedes vean preguntas de este contenido de manera directa. Regularmente, porque realmente son preguntas fáciles. Ahora ustedes lo ven difíciles, pero las preguntas que están relacionadas con este tipo de cosas, si te las preguntan de manera directa, son preguntas sosas. Donde realmente toman complejidad es cuando tú combinas estos conceptos con otros. Por ejemplo, tú tienes una persona que se intoxicó con algún metal o con alguna sustancia y te dicen que la vía de eliminación es First Order Kinetics, que cuántas horas le tomaría al paciente para alcanzar la concentración X del fármaco tóxico en cuestión. O a partir de cuáles de los, te enseñan un gráfico de este estilo y te preguntan, mira, a este punto de aquí, ¿tenemos que dar antídoto o no tenemos que dar antídoto? ¿O cuál es la diferencia del estado metabólico del paciente en este punto versus este punto? ¿O cuál es el manejo que nosotros necesitamos tener con él aquí versus con este punto? O sea, como le digo, son preguntas indirectas y vamos a llegar ahí. Pero estos son, nuevamente, más preguntas, las preguntas que salen de aquí son más conceptuales que otra cosa. Nuevamente, dependientes de otras cosas. Nuevamente, les hago esta aclaración porque en Google y ambos ustedes se van a encontrar, pues naturalmente con preguntas que posiblemente incluso le enseñen estos charts a sí mismos. Pero nuevamente, la razón por la cual aparecen de esa manera es para estresarle que usted tiene que ponerle atención a estas cosas y entenderlas. No es que necesariamente eso se traduzca al tipo de pregunta y escenario que ustedes van a encontrar en el examen. Los bancos de preguntas son guías. Yo le dije que todas las preguntas que ustedes van a ver ahora en ambos, en Google, en NVMe, ustedes no van a ver nada como eso en el examen. Nada, o sea, nada.
Ni siquiera la del Ay, Airbnb. Jordano, pero no diga eso. Oye, mira, ¿tú sabes lo que significa nada? Pero ni siquiera la del Nada. Airbnb. Nada, nada, nada. Por eso es que aquí usted solamente pasa si usted sabe de verdad. Porque es que todos los escenarios que a ustedes le enseñan son escenarios nuevos, raros. Yo le dije, usted nunca va a saber qué fue lo que usted respondió. Todo el que sale de ese examen sale en el aire. Y el que le diga otra cosa, mentira del diablo. Tú no sabes cómo tú sales de ahí. Porque son demasiadas preguntas, lo primero. Y segundo, son vainas raras, nuevas. Todo, absolutamente todo. ¿Qué es lo bueno? Que usted sabe, usted aprende y usted resuelve. Ya, porque eso es lo que buscan. Que sean preguntas conceptuales y que no sean vainas de que mira, ¿qué es esto? Y que tú, mira eso. No, 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 nada de eso. Lo que se mide en ese examen es si usted realmente entiende los conceptos y tiene capacidad de retención de información. Ya, más nada. Y eso lo hace fácil al mismo tiempo, paradójicamente, porque eso significa que si usted se sabe las cosas, tiene una buena base, no importa lo que te tiren, tú resuelves. O sea, eso no tiene que ser un motivo de preocupación, todo lo contrario. Su preocupación es aprender. Usted aprende, olvídese. Usted resuelve con lo que sea. Porque ahí no hay fallo, no hay preguntas mal hechas. Yo lo dije, el segundo no me gustó para nada. Odié ese examen. Pero es por la naturaleza botellística del material y entiendo que debe ser así, no lo critico, porque tú tienes que saber protocolo. Tú tienes que saber de principio a fin qué es lo que se le hace a una gente cuando tiene una cosa. Y eso lamentablemente es ya protocolar, eso no es... Tú no tienes derecho ni que ser médico para eso. Por eso es que tú puedes tener paramédicos o sea, tú puedes tener paramédicos y no tienen que ser médicos, porque eso es protocolo. Eso es que entonces primero, que entonces después, identificar cosas y saber qué hacer y ya. Y ese es el CK. El Step 1, a mí sí me gustó ese examen. Yo salí de ahí y dije, wow, qué examen más bacano. Qué bacano, qué chulo, qué bien se siente que te evalúen como un médico de verdad. Que tú digas, diablo, el que hizo esta pregunta es un duro. Diablo, qué bacana esa pregunta. O wow, mira, qué chulo, que de verdad tú lees una pregunta y tú dices, wow, mira qué interesante. Cómo te pueden preguntar algunas cosas. O sea, son muy... No creo que esa sea yo en el examen. Bueno, Yo voy a vamos a ser ver. más desgraciado. No, que va, tú vas a ver. Yo les aseguro de que, bueno, no sé cómo se vaya a sentir cada cual, pero hasta ahora la gran mayoría de las personas, para no decir todas, siente que o reportan que fueron evaluados de manera justa y adecuada, que no sintieron que hubo nada de que fuera de lugar, que eran cosas que estaban vinculadas al material. Entonces, van a ver por qué es diferente. Tú, por ejemplo, dices eso, ¿tú sabes por qué? Por a lo que uno está acostumbrado, que uno sentarse en un examen, que le preguntan un regalo de vaina, que uno no sabe dónde está, ni dónde van a estar, y el que te está preguntando probablemente tampoco sabe. O sea, por la mala costumbre que uno tiene. Pero aquí cambian mucho las cosas. Mucho, mucho, mucho. Denme un segundito. ¿Dónde tú vas? Listo. Ok. Ok, ahora sí. Y lo mismo va a pasar con los bancos. Al principio ustedes lo van a tener odio, van a decir, coño, estaba en el diablo, se pasan, diablo, pero después uno ve la belleza de las cosas bien hechas. Pero eso ya después, ¿verdad? Oh.
Interesante, hay cosas que no entiendo de esto todavía, pero en fin. Perdón, se me olvidó preguntarles. ¿Hasta el momento hemos tenido algún problema mayor? ¿Alguien ha tenido alguna incomodidad con algo? De cómo hemos ilustrado, representando las cosas hasta el momento, por favor, tienen que decirme. Ahorita, cuando me mencionaste, por si acaso, Nali, yo sabía que no estaba punteando, estaba haciendo algo. Ok, ya te iba a acabar. Yo sé que sí. Te conocemos, Nali, Dios mío. Más yo. Yo te conozco. Bueno, no mucho, la verdad, pero yo sé que lo que hay, por lo menos. No me hagas hablar, que hay gente aquí. No, en esa universidad a mí nadie puede decir nada. Y todo lo que dicen o lo que llegan a decir era más chisme que otra cosa. Que si este tigre no le habla a nadie, lo que viene tu día y levanta la mano, este tigre. Este es lo que le gusta joder y no era eso. Un chin de odio te tenían, pero... Yo todo inocente, dije, matándome para mi clase y... No, hombre. Todo inocente. Para nada, loco. ¿Qué iba a hacer con mi vida? Sí, mire. Entonces, ya hablamos de First Order Kinetics. Entonces, vamos a compararlo con Zero Order. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Primero, como siempre, diferencias. Mira aquí. Como siempre, diferencias. Primero, miren los time frames. Observen los time frames. En First Order Kinetics, las vidas medias tienen que, en relación al tiempo. En First Order Kinetics, ¿qué diferencia nosotros vemos en el tiempo de las vidas medias versus Zero Orders? Cosa durísima. Jordano, se queda igual, o sea, va pasando el tiempo y se queda la misma cantidad. A Ojo, diferencia. repito la pregunta. Oye, escuchen bien. ¿Cuál es el patrón que vemos en relación al tiempo de las vidas medias en First Order versus Zero Order Kinetics? Bueno, según yo veo... perdón, no, vete. No, Diana. No. ¿Cómo se llama? Nadie quiere decir disparate aquí. No, yo lo que tal vez puedo ver es que en la Zero Order Elimination, pues se comienza a eliminar desde el mismo momento en que tú estabas. En The First Order vemos cómo se aplaza el tiempo y luego empieza a descender o algo así. Ok, ¿qué más? Comienza a hablar, ya hablaste, dime. Vi que, o sea, no sé si estoy en lo correcto, pero como que pasó el doble de tiempo para que pasara la primera vida media en el de cero. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué otra cosa ves en relación al tiempo? Que la tercera vida media se elimina la mitad del tiempo. Ok. En resumen, si lo tuviéramos que representar eso de manera general, diríamos que las vidas medias son constantes en First Order Kinetics, pero en Zero Order Kinetics no son constantes. La primera vida media en Zero Order Kinetics es larguísima. Y a medida que va pasando el tiempo y se va eliminando el fármaco, las vidas medias son más cortas. First Order Kinetics, las vidas medias son constantes. Zero Order Kinetics. Parece ok. Zero Order Kinetics. Las vidas medias no son constantes. Van cambiando dependiendo de la concentración total de lo que se está eliminando. Mírenlo ahí.
Eso es lo que nosotros vemos. Miren acá. En la primera vida media, ¿cuánto se eliminó? ¿Cuánto se eliminó? No sé si dice 2 unidades. No sé, 2 unidades por hora, algo así. ¿Cómo? Ay, no, no entiendo, no entiendo. Se eliminaron 2. En la en la vida media, ¿cuántos se eliminaron? 2 también. 2. Y en la tercera vida media, ¿cuántos se eliminaron? 2. Vamos a suponer que aquí esto representa una concentración de 10. Si yo eliminé 2 de 10, ¿cuánto me quedan? Vamos a poner que en este punto, que aquí me quedaban 8, que en este punto me quedaban 6, que en este punto me quedaban 4. Y así voy bajando hasta que no me quedaba nada. Entonces lo que yo veo es que entre 10 y 8, a mí me tomó más tiempo eliminar la misma cantidad de fármaco, nuevamente en un tiempo mayor, que eliminar la cantidad de fármaco de 6 a 4 en un menor tiempo en la tercera vida media. En pocas palabras, el patrón de Zero Order Kinetics es que mientras más concentración de fármaco o de tóxico tenemos, más tiempo nos toma eliminar el mismo. Eso es lo primero. Lo segundo, por cada vida media se eliminan cantidades constantes. A diferencia del First Order Kinetics, donde en cada vida media eliminábamos una fracción. Entonces, las relaciones que debemos establecer son las siguientes. Mientras mayor es la concentración de la droga, en Zero Order Kinetics, eso significa que mayor va a ser la vida media que se requiere para eliminar el fármaco. Mientras mayor es la concentración del fármaco, en First Order Kinetics, eso significa que mayor cantidad de fármaco eliminamos. Aquí cambia la cantidad de fármaco que eliminamos por vida media y aquí cambia la cantidad de tiempo que me toma cada vida media. ¿Entienden? Aquí el tiempo se mantiene constante y la cantidad varía. Aquí la vida media cambia, pero la cantidad se mantiene constante. ¿Entienden? Sí. Sí, eso se entendió. Bien, ya. Lo más que tenemos que agregar aquí es recordar el pi. Phenytonin, etanol, aspirin. Son los que sufren este tipo de eliminación. Ya. Preguntas. Dudas. Yo sé que no es con Z, por si acaso, que siempre sale uno. En este caso, yo te casi seguro que sería Nale. Yo lo leí. Casi seguro. Preguntas, dudas. Igual ustedes saben, toda esta cosa lo estamos hablando de fundamentos, bla, 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 caracterización, diferenciación, cómo identificar. Ustedes revisan, son uno con el universo y cualquier cosa me dicen. Ven que miren, esto es lo que nadie nunca entiende. Bueno, ya yo veo. No, que va. Es más fácil de lo que ustedes creen. Lo que es raro, pero... ok. Miren, esto que está aquí es importante para cuando hablamos de algunos abordajes de
algunas intoxicaciones sobre todo, de cómo nosotros podemos aumentar, de cuáles son los factores que aumentan o disminuyen la absorción o la eliminación de fármacos y tóxicos. Y es lo siguiente. Las sustancias, en general, en este caso fármacos, se dividen en dos grandes grupos, dependiendo de sus cualidades químicas. Están los hidrofílicos y están, o de hecho, vamos a ponerlo más general, están los polares y están los apolares. Los apolares, utilícenlo como sinónimo de lipofílicos. Los polares son los hidrofílicos. Los hidrofílicos se subclasifican en ácidos y bases. Los ácidos ya nosotros sabemos que son sustancias que los ácidos son sustancias que ceden hidrogeniones al medio. Y ya nosotros sabemos que pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. En pocas palabras, pH es igual a 1 sobre concentración de hidrogeniones. En pocas palabras, a mayor concentración de hidrogeniones, menor pH. Miren aquí que está el 1. ¿Se acuerdan cuando hicimos la división de entre 1 y las modificaciones de KM cuando estábamos hablando del plot de Lineweaver? Pues lo mismo pasa aquí. A medida que aumenta el pH, como siempre dividimos entre 1, como siempre dividimos entre 1, a medida que aumenta la concentración de hidrogeniones, disminuye el pH. Entonces, mientras más hidrogeniones tenemos, más ácido, menor es el pH. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Los ácidos liberan hidrogeniones. Por otro lado, aquí abajo nosotros tenemos una base. La base hace lo contrario. La base hace lo contrario. La base toma hidrogeniones del medio. Ácido libera, base capta. Si una base capta hidrogeniones del medio, aumenta el pH. Si un ácido libera sus hidrogeniones al medio, disminuye el pH. Ahora, eso es lo que hacen las sustancias de manera natural. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el efecto que tiene modificar el pH del medio sobre la función de cada una de estas sustancias? Y vamos ahora para acá. De lo primero que tenemos que hablar es de pKa. De hecho, vamos a traer esto para acá. Y vamos a utilizar solamente esto. Vamos a hablar de pKa. Miren, pKa. ¿Qué tienen que saber de pKa? Lo primero. pKa es el pH en el cual yo encuentro una sustancia en el cual el 50% de sus partes se va a encontrar de manera ionizada y el otro 50% de las partes se va a encontrar de manera no ionizada. En español ahora. Ionizada se refiere a que tiene carga. Mire, por ejemplo, aquí. Esto es un ácido. Esto es un grupo carboxilo que se comporta como un ácido. ¿Cuál es la carga neta del ácido? Lo primero es que si aquí dice lipid soluble, significa que es apolar.
apolar es igual a carga neutra, no tiene carga. Ahora, ¿qué pasa con esta sustancia cuando cede su hidrogenión al medio? Adquiere carga negativa. Entonces, el ácido, cuando tiene el hidrogenión en su estructura, está de manera no ionizada, o sea, sin carga. Ahora, cuando se comporta como ácido y libera el hidrogenión y adquiere carga negativa total, sería su forma ionizada. ¿Entienden? Lo mismo pasa acá. Cuando una base se encuentra sin haber captado un hidrogenión, tiene carga total neutra. Lipid soluble, entonces. Ahora, adquirió un hidrogenión, adquiere carga total positiva. Todo lo que tiene carga es hidrosoluble. Entonces, así nosotros podemos convertir una sustancia que es lipid soluble en hydrosoluble. Eso de trap, vamos a hablar ahora de a qué se refiere con eso. Pero en general, de hecho, ¿para qué yo tengo que explicar esto si ustedes se lo saben? Lactulose. ¿Qué era lo que sea? ¿Cuál era el papel de lactulose cuando hablábamos de hyperamonimia? Grita. Tal lo que hacía era que él acidificaba el estómago para que pueda ser eliminado el amonio. No. No. Ajá. No. Lo primero fue que yo te entiendo, pero dijiste acidificaba el estómago. No. 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 Y otra cosa, tiene que ver con esto, con acidificar algo, pero primero no es el estómago y estamos incompletos. Va por ahí, pero me falta algo. Repito, hyperamonimia. Dímelo. Ajá. No, que acabo de buscar la página donde habla de eso y dice que es para acidificar el IG y atrapar el amonio para ser excretado. Ajá. ¿Y entonces? No sé. Interesante. ¿Alguien sabe? En bioquímica nosotros vimos que cuando nosotros teníamos hyperamonimia, uno de los tratamientos que podíamos utilizar, sobre todo si para evitar o si se presenta hepatic encephalopathy, era la administración de lactulose. ¿Qué era lo que hacía lactulose? ¿Cuál era el mecanismo de acción de lactulose? En este caso, porque también sabemos que lactulose es un laxante. Aquí no sirve como laxante, sirve para otra cosa. Lo primero que dijimos es que la lactulose es un disacárido que nosotros no podemos digerir. Por ende, es un disacárido que llega intacto a colon, no a gástrico. Que en el colon nosotros teníamos nuestras bacterias colónicas. Ya habíamos dicho de que la fuente principal de NH3 amoníaco son las bacterias intestinales, gastrointestinales, en este caso colónicas. ¿Qué pasa? Cuando la lactulosa llega por aquí, dijimos que se metabolizaba de manera anaerobia hacia energía, ¿verdad? Vamos a ponerte un poco más pequeño. Que se metabolizaba hacia energía. Que yo lo tengo muy acercado a esto. Que se metabolizaba, pues, a energía más lactic acid. Dijimos que el ácido láctico se convierte a hidrogenión libre más lactato, lactate. Y fíjense que esta disociación que estamos viendo aquí es lo mismo que estamos hablando ahora, que es acá. El ácido láctico se disocia a lactato e hidrogenión, libera el hidrogenión. Miren aquí abajo. Lactulosa
lo que hace es producir esto. ¿Qué pasa? El amoníaco es NH3. Cuando capta un hidrogenión, se convierte en NH4. De ser una sustancia liposoluble pasa a una sustancia hidrosoluble. Se queda atrapado ese ion amonio en el sistema gastrointestinal. Entonces, la fuente principal de amonio, que es el colon, luego de la administración de lactulosa, no permite que se siga absorbiendo el amoníaco que se produce aquí, sino que ese amoníaco se vaya con las heces, porque ese amoníaco se queda atrapado de forma iónica con las heces, no se absorbe. Entonces, de este lado estamos viendo el amoníaco, que es una base, y el ácido láctico, y la relación que existe uno con otro. Esto que estamos viendo aquí es una aplicación directa de eso que hablamos en bioquímica. Que fue, pues, el tratamiento de inicio de hiperamonemia. Bien. No hemos dicho nada nuevo. Lo único que hicimos fue darle aplicación a algo que ya habíamos visto anteriormente. Como hemos hablado, vamos siempre a ver lo mismo, pero complicándolo un poco más. O mejor dicho, explicándolo un poco más. ¿Tienen alguna pregunta de lactulosa? ¿Entendieron? ¿Todo bien por aquí? Sí, está bien. Ok. Entonces, nuevamente, el pKa, repito, es el pH en el cual yo tengo. Es el pH en el cual yo tengo el 50% de esta forma y el 50% de esta forma. O sea, 50% ionizado y 50% no ionizado. El pH, el pKa de cada sustancia es distinto. Cada pKa tiene su sustancia. Y nuevamente, tener el medio en ese pH me asegura que la mitad está así y que la mitad está así. ¿Entienden lo que es pKa? Por ejemplo, miren aquí. Porcentaje ionizado. El pKa de esta sustancia, cual sea que están representando 9.2, significa que al pH de 9.2, la mitad está ionizada y la otra mitad no ionizada. Nuevamente, lo mismo que mencioné aquí. Mitad y mitad. Mitad sí, mitad sí. ¿Me siguen? Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá es lo siguiente. Cuando tú te encuentras el pKa, ¿qué es lo que pasa con una sustancia cuando tú disminuyes o aumentas el pH? Fíjense que aquí en el eje de las X lo que tenemos es pH. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que a medida que nosotros aumentamos el pH, ya sabemos que aumentar el pH es igual a disminuir la concentración de hidrogeniones. Entonces, lo que nosotros vemos es que cuando aumentamos el pH, la fracción ionizada de los ácidos va aumentando proporcionalmente. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Simple. Simple, simple, simple. Esto ya hablamos, ¿verdad? Ya sabemos que esto es un ácido. Ya sabemos que esto es un ácido. Ok, ya sabemos que esto, ¿verdad? Es un ácido. Esto es un ácido. Ya sabemos que la tendencia de los ácidos es a disociarse entre su componente base. Por ejemplo, vamos a decir que este ácido láctico
y esto que es aquí lactato más hidrogenión libre. A medida que el pH aumenta, disminuye la concentración de hidrogeniones. Mientras menor es la concentración de hidrogeniones, el ácido tiene la tendencia a pues comportarse más como un ácido, que es liberar este hidrogeniones. Si hay poco hidrogenión en el medio, pues el ácido comienza a liberarlo. Si libera el hidrogenión, él pasa de forma no ionizada a ionizada. Eso es lo que estamos viendo acá. Mírenlo aquí. Lo único que representa de otra manera. Si comienza a aumentar el pH a partir del pK, aumento el pH, disminuye la concentración de hidrogeniones. Si disminuye la concentración de hidrogeniones, el ácido comienza a liberar sus hidrogeniones al medio. Y haciéndolo, pasa a su forma ionizada. A esta forma de aquí. Y aquí lo que nosotros estamos representando, ¿verdad? Es el porcentaje de forma ionizada. ¿Entienden? No se preocupen, que mañana es otro día, cualquier cosa. No, todavía. No aprendió el bombillo. Hay que ver este video por lo menos 8 veces mañana. Ah, todavía que no. Bueno, en pocas palabras, por eso le puse el ejemplo de algo que ya hemos visto. Lo que nos ayuda a entender esto es cómo los cambios de pH determinan si una sustancia se queda en un sitio o no. O determinan el movimiento. Por ejemplo, aquí nosotros vimos que el amoníaco normalmente se produce en el colon y se absorbe de manera sistémica. Mientras esté en manera no ionizada, se absorbe de manera fácil. Ahora, si nosotros disminuimos el pH intraluminal del colon y hacemos de que ese amoníaco se convierta en ion amonio, o sea, que gane una carga, ya al tener carga se queda atrapado aquí porque las sustancias que son lipofílicas no traspasan las sustancias que son lipófilas atraviesan la membrana celular sin ningún problema, pero las que son hidrofílicas necesitan un transportador. Por ende, si aquí nosotros en el colon no tenemos un transportador para ion amonio, sencillamente no se absorbe y se va con las heces. Entonces, este principio nuevamente lo vamos a utilizar para otras cosas, no solamente con esto, sino, por ejemplo, cuando hablemos de tricyclic antidepressant antidote, o cuando hablemos de por qué parte esencial del tratamiento de intoxicación por salicilato de aspirina es la administración de bicarbonato. Esto es lo que nos va a ayudar a explicar esas cosas, ese juego de pH. Pero nada, mañana es el otro día. Yo sé que hemos hablado muchas cosas raras. No se preocupen, que ya el sufrimiento de fármacos se está acabando. Pero nuevamente, son cosas súper extremadamente high yield porque tienen muchas aplicaciones, sobre todo con tratamientos, por eso está aquí en fármaco. Nada, revisen esto detenidamente. Cualquier duda me dejan saber. Recuerden que es indispensable que conozcan, que manejen estos conceptos al pie de la letra y que se aseguren de que los comprenden totalmente, porque, como les dije, la mayoría de las aplicaciones derivadas de estos conceptos son indirectas, significando que si usted no se sabe todo bien, miren, no va para ningún lado. Literalmente. Desde que el video esté, yo lo mando al grupo, revisen bien el material, cualquier pregunta me dejan saber. Y nada, mañana continúa su crisis existencial.